Caín y Abel es el homicidio más conocido e inaugura la historia de odio y violencia de la que todos hemos sido víctimas. La encontramos al comienzo del capítulo 4 del libro del Génesis. Vamos a destacar algunos detalles que nos permitan abordar el pasaje desde otras perspectivas. La palabra conocer del inicio procede del verbo hebreo yadá e indica la relación sexual íntima en el sentido de gustar y experimentar. Eva reconoce además que el Hijo es un don de Dios. Es una actitud diametralmente opuesta a la mentalidad dominante de nuestra época, en la que el embarazo es percibido como una desgracia que debe evitarse a toda costa. Caín significa herrero y Abel procede del hebreo hevel, vanidad, pero no en el sentido de arrogancia, sino aludiendo a las cosas efímeras, como la neblina que se deshace al contacto con los primeros rayos del sol en la mañana. Nos encontramos además con una dificultad de orden histórico. Los hermanos trabajaban en la agricultura y el pastoreo, cosa que no es así. Los primeros hombres vivían de la caza, la pesca y de la recolección en un periodo que los antropólogos llaman paleolítico. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción entre ciencia y Biblia? Muy sencillo. El hagiógrafo era probablemente un sabio de la corte de Salomón, por allá en el siglo X a.C., y lo que hizo fue trasladar los modos de vida de su época, una sociedad dividida entre pastores y agricultores, a los orígenes de la humanidad, porque son las formas de vida que él conoce y se imagina que ha sido así siempre. Nos preguntamos además por qué razón prefirió el Señor la ofrenda de Abel. La primera hipótesis sostiene que Caín ofreció a Yahvé lo peor de su cosecha, y esto hasta cierto punto es válido, si tenemos en cuenta que antiguamente la aceptación o el rechazo de un sacrificio dependían del aspecto de la víctima. Pero es que eso no es lo que dice la lectura, y si Caín se irritó fue porque consideró que se le estaba haciendo una injusticia. Otros opinan que a Dios le gustó más la ofrenda de carne porque es más sabrosa que la de vegetales. Bueno, es algo que no parece tener mucho sentido cuando sabemos que Dios es un espíritu. Otros piensan que el narrador quiso dejar a la voluntad de Dios la libre aceptación del sacrificio, pero esta explicación da lugar a pensar que Dios tiene preferencias cuando sabemos que ante sus ojos todos somos iguales. ¿Cómo explicar entonces esto? Dios no tiene preferencias, eso es bien sabido, pero los hombres sí que las tenemos, y la Biblia no fue escrita por Dios, sino por hombres. El sabio israelita, del que hace un momento les hablaba, es el autor instrumental del pasaje. Tiene preferencias por la vida pastoril, porque Israel fue siempre una sociedad de pastores. Los patriarcas Moisés y David fueron todos pastores. Él observa que el nomadismo de los pastores se presta más para vivir de la providencia, mientras considera que las poblaciones sedentarias de agricultores son entidades corruptas, dominadas por el afán de bienestar y la idolatría de las cosas. Supuso entonces que el Señor Dios preferiría el sacrificio de Abel, y asimismo lo dejó reflejado en su escrito. Permítanme una breve aclaración. La Biblia tiene dos autores, un autor principal, el Espíritu Santo, y un autor instrumental, que es el hombre. Se lee también que Caín siente una envidia tan grande en su corazón que se ve reflejada en su rostro. Está pasando evidentemente por un momento de amargura, de derrota, y son esa clase de sentimientos los que le impiden razonar correctamente. Las preguntas que le hace Dios, de hecho, no son otra cosa que la voz de su conciencia enseñándole el buen camino. Pero Caín no quiso escuchar la voz de Dios reflejada en su conciencia. Las relaciones con su hermano estaban ya demasiado deterioradas. Ofrecieron el sacrificio cada uno por su lado,
cuando lo ideal es que lo presentaran juntos, y toma la decisión de asesinarlo. En conclusión, Caín y Abel representan dos modos de vida: el agricultor sedentario y el pastor nómada. No son por tanto personajes históricos, de ahí que sea tan inútil preguntar por la esposa de Caín. Bueno, es válido cuando la pregunta la hace un creyente movido por el deseo de conocer, pero absurda cuando la formula un ateo en tono de burla. Eso denota su profundo desconocimiento en literatura hebrea y mesopotámica, cuando justamente presumen de ser los más instruidos. Muchas otras cosas se podrían decir, pero creo que está bien por el momento. Yo soy José Blanquicet y esto es Ciencia Bíblica Católica.